Santo Espíritu, te suplico que seas un maestro para nosotros hoy. Hacenos entender a cada uno de nosotros cuál es el lugar que debemos asumir en la edificación de tu iglesia. Hacenos sabios, hacenos sabios. Hacenos libres, Señor, de los errores en nuestra comprensión y las limitaciones en nuestro amor que nos impiden vivir conforme a tu voluntad en el contexto de la misión de tu iglesia. Te suplico que así lo hagas. Te suplico que así lo hagas. Amén. Nuestro texto de hoy es Efesios 4 del 11 al 16. Efesios 4 del 11 al 16. Esta es una porción crucial para nuestra santificación y no exagero cuando digo que es una porción crucial para nuestra santificación. La vida de cada uno de nosotros en particular y la vida de nuestra iglesia en general dependen de cuán bien nosotros entendamos y vivamos Efesios 4, 11 al 16. Porque en esta porción se nos enseña cuáles son los medios por los cuales el Señor viene a nuestro auxilio para rescatarnos, fortalecernos y hacernos crecer en medio del drama de nuestra perseverancia a contracorriente como discípulos de la luz en medio de un mundo de oscuridad. ¿Cómo vencer la guerra? ¿Cómo ganamos? ¿Cómo debemos hacerlo? Porque en Efesios 4, 11 al 16, nuestro Señor nos da el plano respecto a cómo nosotros debemos edificar la iglesia. El plano más específico y más amplio y más exhaustivo que el Señor nos ha dado en todas las Escrituras. Así que libré una gran batalla para poder llegar hasta acá hoy. Y será librada una gran batalla ahora. Y será principalmente una batalla en nuestra mente. Por entender qué es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Y después será una batalla en nuestro corazón por hacer su voluntad. El punto básico de la enseñanza de Efesios 4, 11 al 16 es que Dios viene poderosamente a cada uno de nosotros a rescatarnos, fortalecernos y edificarnos en medio del drama de nuestra perseverancia a través de dos medios esenciales. El ministerio de la exposición de las Escrituras por parte de los oficiales en la iglesia y a través del ministerio de la exposición de las Escrituras por parte del resto de la membresía. Esa es la enseñanza. Y antes de adentrarnos en eso, conecten, hermanos, lo que hoy vamos a hablar acerca de todas estas cuestiones con lo que les enseñé hasta ahora acerca de las buenas obras de la iglesia como una comunidad, porque lo que hoy vamos a aprender nos va a dirigir, nos va a dar ojos para entender cuáles son las buenas obras más grandes que deben ser hechas puertas adentro en la iglesia y puertas afuera. ¿Cuáles son las buenas obras más excelentes de entre todas las buenas obras que nosotros tenemos que hacer? Antes de ver esto, les voy a dar tres puntos básicos. Cristo edifica la iglesia, la meta del crecimiento. Primer punto, Cristo es el que edifica la iglesia. En segundo lugar, ¿cuál es la meta del crecimiento de la iglesia? Y en tercer lugar, ¿cuáles son los medios por los cuales el Señor edifica la iglesia? Los dos puntos simplemente voy a mencionarlos y vamos a quedarnos en el punto 3. En primer lugar, Cristo edifica la iglesia. Pablo nos lo dice claramente en los versículos 15 al 16 de nuestro texto.
crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo. ¿De quién, versículo 16, Cristo, de quién todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento? La iglesia produce el crecimiento a través de Cristo. Esa es la enseñanza acá. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien cada miembro produce el crecimiento. Así que Cristo es el autor del crecimiento de la iglesia. Él es el autor, es el que produce el crecimiento. Es sobrenatural el crecimiento de la iglesia. Es una evidencia de la presencia activa y poderosa de Cristo en el mundo. En segundo lugar, ¿cuál es la meta de este crecimiento? Así que Cristo es el que edifica la iglesia, Él es el que produce el crecimiento, Él lo hace. En segundo lugar, ¿cuál es el norte? ¿Cuál es la meta de ese crecimiento? Según el versículo 13, el norte y la meta del crecimiento que Cristo está produciendo en la iglesia es la madurez de cada uno de los miembros de la iglesia en primer lugar, en su comprensión de todo el consejo de Dios, y en segundo lugar, madurez en carácter, es decir, en coherencia con todo el consejo de Dios, conformidad a Cristo. Así es como Pablo lo dice. Cristo producirá crecimiento en su iglesia, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Eso es madurez teológica. A la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es madurez de carácter. Así que las metas son dos. La unidad doctrinal de la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, la unidad de la comprensión de todo el consejo de Dios, la unidad de la fe y la comprensión plena de quién es el Hijo de Dios y qué vino a hacer y qué hará, el pleno conocimiento del Hijo de Dios y madurez de carácter, la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ambas cosas, madurez de razón, de comprensión, madurez teológica y madurez de carácter, madurez de obediencia, madurez en nuestra conformidad al modelo de Cristo, son cosas que van de la mano. Porque nosotros podemos ser más y más como Cristo es en la medida en que nosotros conocemos más y más a Cristo y su voluntad para nosotros. En el versículo 14 Pablo expresa estas metas, o esta meta, la madurez de comprensión y de carácter, de una manera negativa, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Así que en este texto o sos un hombre maduro o sos un niño. Hay muchos grados entre un estado y otro, pero o sos un hombre maduro o sos un niño. Y si sos un niño estás en peligro de ser llevado de un lado para el otro por las mentiras. ¿Cómo Cristo nos llevará hacia esta madurez de comprensión y de carácter? ¿Cuál es su plan? Una vez más, su plan es este. Él nos llevará hacia la madurez por medio del ministerio de los oficiales en la iglesia y por medio del ministerio de cada miembro. Y así llegamos al tercer punto, los medios por los cuales Cristo edifica su iglesia. Y acá vamos a quedarnos. Pueden tomarlo demás como una introducción. Los medios por los cuales Cristo edifica su iglesia. En primer lugar, dentro de este tercer apartado, en primer lugar, lo hará por medio de la exposición regular de las Escrituras por parte de los oficiales de la iglesia. Vamos, versículos 11 y 12. Los oficiales en la iglesia, los ministros oficiales, son dones de Cristo a la iglesia para cumplir con la meta de la madurez.
para esos soldados, versículo 11, y Él dio, y los siguientes oficios, los hombres y los oficios con sus dones que se van a describir a continuación, son los regalos de Cristo a la iglesia. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de capacitar a los santos para, y a continuación se describen los objetivos. Todos relacionados con la madurez de la iglesia, con el crecimiento de la iglesia. Así que Él dio ciertos hombres dotados para capacitar a la iglesia para que ésta llegue a su plenitud. Así que los oficiales en la iglesia son dones de Cristo, son de Él, fueron dados por Él, específicamente por Él, deliberadamente. Y acá tenemos al equipo necesario para cumplir con la misión. No voy a meterme profundo en esto, simplemente diré lo siguiente. Los apóstoles y profetas fueron los hombres dotados para echar el fundamento, según Efesios 2:20, el fundamento doctrinal sobre el cual la iglesia debería edificarse a través de todas las edades hasta la segunda venida. Los evangelistas son los misioneros que se dedican a plantar iglesias predicando el evangelio, y los pastores y maestros son los hombres dotados por Cristo, empoderados por Él para cuidar de los conversos, protegerlos, guiarlos y edificarlos con las Escrituras hasta que Cristo venga. Ese es el equipo, y es el equipo necesario. No están de más, no sobran. Es el equipo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno de estos hombres con sus oficios ha sido dotado para cumplir una labor indispensable e irreemplazable en la misión de la iglesia. Cada uno de ellos juega un papel crucial en alcanzar, reunir, proteger, cuidar y edificar a los escogidos de todas las naciones hasta la segunda venida de Cristo. Eso es lo que ellos hacen. Y una vez más, ellos existen por causa del amor de Cristo para con su iglesia. Él dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él dio. La existencia de ellos es la evidencia de la existencia, de la presencia de Cristo activa en el mundo. La presencia de ellos es una expresión del amor de Cristo por su iglesia, porque ellos son regalos de Cristo a su iglesia. Ellos son los hombres a quienes Dios dota en mente y en corazón y en muchas cosas más para ser los siervos representantes de Él para su iglesia hasta la segunda venida. Eso es lo que ellos hacen. Y ellos hacen dos cosas por la iglesia. Dos cosas básicas. En primer lugar, ellos son dados a fin de capacitar a la iglesia para cumplir con la misión a la que Cristo la llama. Y Él dio, versículos 11 y 12, a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, con el propósito de, significa, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La gramática de este texto nos enseña que los oficiales en la iglesia son dados a la iglesia a fin de capacitar a la iglesia para que la iglesia edifique a la iglesia por medio de la obra del ministerio. En este texto, la obra del ministerio es la edificación de la iglesia. Resulta en la edificación de la iglesia. Esto tiene que quedar muy en claro, así que prepárense para una exégesis para dummies. No se ofenda. Ellos son dados, en primer lugar, para capacitar a los santos. Dos, esta es la lógica de la gramática, para la obra del ministerio. Tres, para que la iglesia sea edificada por la obra del ministerio, que cada santo lleva adelante. Esa es la gramática de este texto. Así que los oficiales tienen
una meta y un objetivo en su trabajo. Los oficiales tienen una meta y un objetivo para alcanzar esa meta en su trabajo. Y podemos identificar la relación entre la meta, el objetivo y el trabajo, principalmente por la relación gramatical que establece la preposición para en las dos partes del versículo 12. Los ministros son dados esta es la gramática, con el propósito de capacitar a los santos acá está el objetivo, para alcanzar la meta, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, acá está la meta, la edificación del cuerpo de Cristo. Así que la edificación del cuerpo de Cristo es la meta y el objetivo para alcanzar la meta es la capacitación de los santos para hacer la obra del ministerio. Y ese es el trabajo de los ministros. Capacitan a la iglesia para cumplir con la obra del ministerio. Eso es lo que hacen. La meta es la edificación, el objetivo para alcanzar esa meta es la capacitación. Así que la edificación de la iglesia, por tanto, depende de que todos los santos hagan la obra del ministerio, y eso depende a su vez de que los ministros los capaciten para ese propósito. Esa es la lógica de este texto. Los pastores, según evangelistas, maestros, todos los demás, no son los únicos que edifican la iglesia, según este texto. Ellos hacen posible la edificación de la iglesia. La hacen posible. Pero no son los únicos. La iglesia se edifica por medio del trabajo de cada miembro. Y es crucial entender eso. Es crucial entender eso, porque nuestra mentalidad está increíblemente afectada por una cultura católica que nos enseñó, que permeó todo lo que hay en nuestra nación y que nos enseñó que las cosas dependen de los iluminados, de los grandes escogidos, de los hombres extraordinariamente dotados y que los demás simplemente están ahí para seguirles. Esa no es la enseñanza de este texto. La enseñanza de este texto es que Dios dota a algunos hombres para dotar a los demás, para que entre todos hagan el trabajo que hay que hacer. No hay clericalismo en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la obra del ministerio? ¿Cuál es? La única obra que Cristo encargó a su iglesia hacer. No hay otra obra del ministerio. Por cierto, ministerio significa servicio. La obra del servicio. No hay otro servicio que la iglesia deba ofrecer que la única obra, que la única misión que Cristo le encomendó, que consiste en primer lugar reunir a los escogidos por medio de la predicación del evangelio y, en segundo lugar, enseñar a los conversos, una vez alcanzados, los escogidos, a vivir de acuerdo a todo el consejo de Dios por medio de la exposición de las Escrituras. Eso es todo lo que hay que hacer. No existe otra obra que la iglesia tenga que hacer. Textos, Mateo 28, 19 al 20. Jesús describe la obra del ministerio de esta manera. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que os he mandado. Esa es la obra del ministerio. Esa es la misión. Consiste en id, o más exactamente en griego, yendo, bautizar a los que correspondan. Predicamos el Evangelio, bautizamos y a la iglesia. Eso es en primer lugar, la evangelización. Y en segundo lugar, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Enseñándoles a vivir después de acuerdo a todo el consejo de Dios, usando las Escrituras, donde están los mandamientos de Cristo. Esa es la misión. Y tiene dos caras, la predicación y el discipulado. La reconciliación con Dios y el crecimiento en semejanza a Cristo. Eso es otro texto que nos describe muy bien los dos lados de la misión, es Colosenses 1:28, donde Pablo nos dice lo mismo, pero con otras palabras. A Él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría,
a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Una vez más vemos exactamente lo mismo. Por un lado, a Él proclamamos, dice Pablo, respecto a la labor que Él y sus colaboradores llevaban a cabo. A Él proclamamos, a Él, a Cristo. Eso es evangelizar. En segundo lugar, ellos enseñaban a los conversos todo el consejo de Dios a fin de presentarlos maduros ante el Señor al final. A Él nosotros proclamamos a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Presentar cuándo? Cuando ellos sean entregados a Cristo. Y una vez más, la labor de los ministros, los amigos del novio, es cuidar a la novia y presentarla en el altar de Cristo madura, lista, preparada, pura. Ese es el trabajo que hay que hacer. Así que todos los cristianos deben estar involucrados de alguna manera en la evangelización y el discipulado, la proclamación del evangelio y la enseñanza de todo el consejo de Dios. Todos deben hacerlo. En el versículo 16, Pablo lo enfatiza, todo el cuerpo. Este es el resultado de la capacitación del versículo 12. Todo el cuerpo, cada uno de los miembros significa estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Muy enfático Pablo, ¿no? Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Así que van a ser los miembros los que produzcan el crecimiento. Y para eso necesitan ser capacitados. Se espera el funcionamiento adecuado de cada miembro. Pero eso hablo en un rato. Así que, por el momento comprendamos claramente que los oficiales son dotados para capacitar a la iglesia para cumplir la misión. El ministerio de los oficiales es hacer posible el ministerio de todos los miembros. Esa es la enseñanza. Eso es lo que ellos hacen, son entrenadores. Y para que todos los miembros puedan evangelizar y puedan discipular a otros con las Escrituras, entonces los miembros deben comprender madurez teológica. La unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Deben comprender el Evangelio y todo el consejo de Dios. Y esa es la labor de los ministros. Así que eso es lo primero que ellos hacen. Capacitan a la iglesia para cumplir con la misión, la obra del ministerio. En segundo lugar, ellos son dados para ayudar a los santos a madurar. Los oficiales son dados para capacitar a la iglesia para la obra del ministerio, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Así que una vez más Pablo nos dice que los oficiales trabajan para llevar a los creyentes a, en primer lugar, la madurez teológica y en segundo lugar a la madurez de carácter. Madurez teológica consiste en que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, dice Pablo. La madurez de carácter consiste en que alcancemos la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nada menos. Hermanos, ¿se dan cuenta cuán necesarios son los ministros en la iglesia? ¿Cuán necesarios son los ministros en tu vida? No son la frutilla del postre, no son un plus, no son algo bueno, no simplemente están ahí para hacer la vida mejor, son necesarios. Sin los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no somos salvos, y sin ellos no sabemos cuál es el norte. ¿Cómo llegamos hacia el final del camino angosto? Ellos están ahí para hacer posible nuestra salvación y perseverancia.
no fueron dados por Cristo de adorno a la iglesia. Fueron dados porque hay una gran necesidad. Tan solo miren el panorama a nuestro alrededor y tan solo piensen en su historia. La razón por la que hay, déjame ponerlo así, la iglesia de Cristo siempre estará bajo el ataque teológico de Satanás. Siempre lo estará. Desde que la iglesia nació fue perseguida por un gran dragón, según la alegoría de Juan en Apocalipsis 12, un gran dragón cuyo poder está en su lengua, el engaño. Su arma es el engaño y no hay nadie como él para engañar, no hay nadie como él. Y él nos engaña disfrazándose de ángel de luz, usando las escrituras. Así fue como intentó hacer caer a Cristo en el desierto. Eso es lo que él hace, citando las escrituras. Y él es muy astuto, muy inteligente, muy influyente y muy poderoso. Por lo que él logró dividir a la iglesia desde su nacimiento una y otra vez por medio de mentiras teológicas. Usando las escrituras, usando nuestra propia espada. Una y otra vez. Y los ministros están ahí para hacer posible la salvación, la unidad de la iglesia y el crecimiento en madurez de los miembros. Ellos son los hombres dotados para enfrentar al diablo, mente contra mente, inteligencia contra inteligencia, espada con espada, y vencerlo. Y proteger a la grey de él. Y son especialmente dotados para hacer eso. Pablo nos enseña que la iglesia no va a teológicamente sobrevivir sin la capacitación de estos ministros. No sobrevive a los ataques de Satanás. Esa es la razón por la que hoy, según el versículo 14, los cristianos son niños en general, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y esto fue así para muchos de ustedes hasta que Dios envió sus dones a sus vidas y los rescató de todas estas cosas. La ausencia y debilidad hoy de los ministros es la explicación de la debilidad de la iglesia. Porque ninguna iglesia, como regla general, va a ir más allá que sus ministros. Ninguna iglesia crece más alto que su púlpito. Lucas 6:40, el discípulo será como el maestro. Que no seas, el pueblo es como el sacerdote. Así que la razón por la que la iglesia hoy carece de unidad doctrinal, por la que no vive en la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, es porque los pastores no están dotados para enseñar toda la fe y para comunicar el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y es por eso que los cristianos nunca llegan a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso nunca sucede. La labor de los ministros es proteger y rescatar a los cristianos de las artimañas del error, del engaño del pecado, de las mentiras teológicas de Satanás, que viene a nosotros a través de todos los medios de comunicación todo el día. Lo hacen los ministros por medio de dedicarse con todas sus fuerzas mentales, emocionales y físicas a proteger y proclamar todo el consejo de Dios, y en especial dedicándose a proteger y proclamar en cada uno de sus detalles, de sus comas y acentos, la joya preciosa de nuestra salvación que el diablo quiere sustituir por una falsa: el Evangelio, el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Eso es lo que ellos deben hacer. Y Pablo estaba muy consciente de la necesidad de estos ministros. Sus iglesias estaban llenas de problemas, ¿no?
Cualquiera que lea el Nuevo Testamento alguna vez, la Biblia entera va a ver que Satanás una y otra vez engaña a su pueblo por medio de mentiras, por medio de enviar falsos apóstoles, profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros que se disfrazan de verdaderos y tienen poder dado por Satanás para engañar. Astucia increíble. Las iglesias que Pablo fundó sufrieron tremendamente a causa de la inmadurez de los ministros o de la ausencia de ellos. ¿Se dan cuenta cuánto deben cuidar y orar para que los ministros no caigan? Porque si ellos caen, caemos todos. Si se contamina la fuente por la que se está filtrando la canilla, ¿qué es de nosotros? Así que eso es lo que ellos hacen. Madurez teológica y después nos llevan a la madurez de carácter. A la condición de un hombre maduro, versículo 13, a la medida de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños. Así que no es posible pasar a la madurez, no es posible ser hombres si ellos no hacen su parte. Y acá debo hacer una aclaración obvia para todo el que tiene algo de tiempo estudiando la Biblia. Aunque este texto nos enseña que es posible pasar de la niñez a la madurez, este texto no enseña que sea posible para nosotros alcanzar la perfección sin pecado. No es posible. Pablo no está pensando en impecabilidad cuando dice que debemos alcanzar la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es eso en lo que él está pensando. En otras palabras, Pablo no está esperando que seamos completamente como Cristo en esta vida. No es eso lo que significa. Él mismo lo dice en Filipenses 3, 12 al 15. No que ya lo haya alcanzado, dice de sí mismo. No que ya lo haya alcanzado. O que ya haya llegado a ser perfecto. Sino que sigo adelante. Versículo 13. Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, prosigo a la meta. Así que Pablo afirma que él no es perfecto y que por lo tanto debe seguir madurando. Debe seguir madurando. Debe seguir esforzándose por ser más como Cristo. Sin embargo, eso no significa que no exista tal cosa como la niñez y la madurez espiritual. No se puede ser perfecto, pero sí se puede ser maduro. No se puede ser perfectamente maduro, pero sí maduro. Así que cuando Pablo dice que debemos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, él está esperando que alcancemos esa medida, esa estatura y esa plenitud hasta donde es posible para nosotros en nuestra presente etapa de santificación. Eso es lo que él tiene en mente. ¿Qué es lo que Pablo espera entonces? ¿Qué tipo de madurez espera Pablo? Creo que lo que Pablo tiene en mente cuando dice que un cristiano debe llegar a la madurez, creo que lo que él tiene en mente es esto. Es a alguien que entiende espiritualmente todo el consejo de Dios y que vive de acuerdo de él en la llenura del Espíritu Santo, de tal manera que no se queda corto ni en su saber ni en su obediencia. Él hace todo lo que Cristo le mandó hacer. Entiende todo y hace todo. En el poder del Espíritu Santo. Y eso no tiene tanto que ver con cronología, años y experiencias, aunque tiene que ver con eso, tiene más que ver con comprensión y obediencia. Creo que es lo mismo que Pablo dice en Efesios 5:18, en el próximo capítulo: sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo es igual a la condición del hombre maduro conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud, llenura del Espíritu Santo, creo que es lo mismo. Sumen a Efesios 4, madurez de razón, para tener madurez. Es llenura del Espíritu Santo, un hombre que está completamente rendido
a Cristo y que por lo tanto es poseído por el Espíritu Santo, dotado por Él, empoderado por Él y entiende todo lo que Cristo le ordena y lo hace. Así que los ministros hacen posible esta plenitud por medio de enseñar la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios. Para alcanzar la condición de un hombre maduro conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo necesitamos comprender la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Pleno conocimiento hace posible plenitud de madurez. Ambas cosas. Los ministros ponen en marcha el proceso descrito en Efesios 3, 18 al 19 por medio de enseñar las Escrituras desde la madurez. Este es el proceso descrito en Efesios 3, 18 y 19. Comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ellos ponen en marcha ese proceso, lo hacen posible por medio de tratar de descubrir cuáles son los límites infinitos de la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Los ministros que hacen bien su trabajo muchas veces sienten que se están volviendo locos, tratando de comprender algo que Pablo dice que está más allá que toda comprensión, más allá de todo entendimiento. Ellos luchan al límite de la humanidad por palpar y entender los misterios del pleno conocimiento del Hijo de Dios, y después vienen, después de haber entendido la plenitud y después de haber sido llenos de la plenitud, comunican la plenitud. Son como Moisés que baja de la montaña con las tablas. Eso es lo que hacen. Ponen en marcha ese proceso. La plenitud, hasta la medida de la plenitud de Dios. Ese es el objetivo. No significa que Dios vacía todo su ser en nosotros. No es eso plenitud. Significa ser poderosamente dotados para vivir de acuerdo a todo el consejo de Dios. Poder para vencer la desobediencia a cualquier mandamiento. Poder para hacer lo que sea que Cristo nos ordene hacer. Y eso viene a través del conocimiento. De un conocimiento que supera todo conocimiento. El conocimiento de la gloria inaccesible de Cristo. En la iglesia todos debemos volvernos locos cuando los ministros predican. Eso es lo que ellos hacen, sea desde el púlpito, en un grupo pequeño, en un encuentro privado. Enseñan quién es Dios. Se espera que sean buenos tipos, pero no necesitamos en la iglesia buenos tipos que estén ahí. Necesitamos tipos que estén encerrados en su oficina, en primer lugar, y que cuando salgan para estar con el pueblo tengan algo que decir. Si ellos no pueden enseñar quién es Dios, son inútiles. Son inútiles. La mayoría de los ministros hoy son inútiles, porque no conocen quién es Dios, porque no estudian profundamente las Escrituras. Porque muchos de ellos no fueron llamados para hacer eso. Por eso la iglesia no está llena de toda la plenitud de Dios, sino llena de debilidad. Una anécdota de Paul Washer, el director de mi misión. Alguien lo llama diciéndole: quiero ir a trabajar a China y quiero hacer un montón de cosas, por favor, yo quiero ir, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Paul le pregunta: bueno, explícame qué es lo que conoces de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Explícame, contame, ¿qué conoces de Dios? ¿Qué vas a hacer allá? Y le dice: bueno, no sé, pero yo puedo ayudar. Nadie te necesita en China. La gente en China necesita a Dios. No te necesita a vos. Andá a estudiar, a aprender, y entonces volvemos a hablar.
¿Cuántos quedarían hoy si hiciéramos eso, no? La iglesia crece, según el versículo 15, siguiendo la verdad en amor. Y la parte de los ministros en eso es enseñar la verdad. Como nos dice Pablo en Colosenses, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, para que estéis firmes, perfectos, maduros significa, teleio en griego, y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Ese es el trabajo. Y la iglesia debe entenderlo y debe velar por eso y debe ayudar a sus ministros a lograrlo. Ese es el trabajo. Leí Colosenses 2, 2 al 3 y 4, 12. Bien. Segundo lugar, dentro del tercer apartado, ¿cómo Cristo edifica a su iglesia? En primer lugar, por el ministerio regular de exposición de las Escrituras por parte de los oficiales que nos ayudan, en primer lugar, a hacer la misión, en segundo lugar, a madurar, y ahora veamos el ministerio de enseñanza de todos los santos. El mejor, escuchen bien, la próxima enseñanza, Dios mediante, el domingo que viene voy a enfatizar este segundo punto mucho más. Pero hoy veamos el panorama de cómo la iglesia crece. El mejor equipo de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no puede cumplir solo con la misión. El mejor equipo de todos los tiempos no podría alcanzar a todos los escogidos, ni después enseñarles a cada uno de ellos a vivir conforme a todo el consejo de Dios de manera personalizada. Por dos razones, por una cuestión de limitación de tiempo, de espacio, y porque los ministros no tienen todos los dones que hay que tener para hacer todo el trabajo. Si no, se necesitaría que los santos hagan la obra del ministerio. Según lo que aprendimos en el versículo 12, la iglesia es edificada cuando todos los santos capacitados por los ministros oficiales se dedican a la obra del ministerio que, escuchen bien, que no es otra obra que la misma que hacen los ministros, solo que de otra manera, con otros dones y desde otra posición. Es la misma obra. La obra del ministerio que los santos deben hacer y para la que los ministros los deben capacitar es la misma obra que ellos hacen. Es la misión, alcanzar a los escogidos y enseñarles a vivir de acuerdo a todo el consejo de Dios. ¿Se dan cuenta? Los ministros disipulan a los miembros para que hagan lo que ellos hacen, conforme a sus dones, conforme a todo lo demás, pero es lo que hacen. En el versículo 16, Pablo nos dice qué es lo que pasa cuando todos los santos hacen la obra del ministerio. Todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. El funcionamiento adecuado de cada miembro es cuando cada miembro hace la obra del ministerio. ¿Qué es lo que sucede? Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Produce. Así que la capacitación ofrecida por los ministros en el versículo 12 tiene el propósito de hacer posible, según el versículo 16, el funcionamiento adecuado de cada miembro que produce el crecimiento del cuerpo. Ahora entiendan bien lo que esto significa. El crecimiento no ocurrirá de otra manera. El cuerpo produce el crecimiento del cuerpo, dice Pablo. ¿Ven la gramática? El cuerpo, cada miembro, el cuerpo produce el crecimiento del cuerpo. La iglesia se autoedifica a sí misma por medio de sus dos ministerios esenciales de exposición de las Escrituras. El de los oficiales y el de los demás. Cuando nos juntamos y nos exhortamos, nos aplicamos las Escrituras, nos enseñamos cosas, etcétera, mil etcéteras. ¿Se dan cuenta? El crecimiento no va a ocurrir de otra manera. No se puede producir de otra manera. Cristo lo quiere producir
por medio del servicio de los ministros y por medio del servicio de cada miembro. Y Él no lo quiere producir de otra manera. ¿Se dan cuenta? Este es su plan. Este es su plan. Así que el mejor equipo de ministros no puede hacer el trabajo. Para ser una iglesia bíblica, no solamente necesitamos ministros bíblicos, necesitamos miembros bíblicos. ¿Se dan cuenta? No solamente para cumplir la misión, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y la madurez, todo lo demás, para que todos lleguemos, se necesita el trabajo de todos. Todos. Si no, no somos una iglesia bíblica. Tener predicación bíblica nos da la posibilidad de ser bíblicos, pero no es igual a ser bíblicos. Predicación bíblica, verdadero conocimiento de quién es Dios y cuál es su voluntad para con nosotros, nos da la posibilidad de obedecerlo, pero no es igual a obedecerlo. Hay iglesias con excelentes ministros que no son bíblicas, porque los ministros o hacen todo, o los miembros no hacen nada. Y eso está mal. Muchos van a llegar al final de su vida ante el Señor va a juzgar su obra, los va a examinar y va a estar todo mal. Mucho mal. Te di el plano. Vos no tenías que hacerlo todo. Tenías que enseñar a otros a hacerlo. Y es lo mismo para cada cristiano individual. La iglesia se edifica por la iglesia. Todos edificamos la iglesia. Es responsabilidad de todos. ¿Se dan cuenta? Esto significa que tu esfuerzo personal cristiano individual no es suficiente. No. No vas a llegar al final, no vas a madurar, no vas a conocer toda la verdad, no vas a entender cómo vivir conforme a toda la verdad solamente con tu esfuerzo personal. No importa qué tan inteligente seas, qué tan bien puedas estudiar tu Biblia, qué tan esforzado seas, qué tan moral seas, lo que se te ocurra o que venga a tu mente en este momento. No es suficiente. Tu esfuerzo personal no es suficiente. Necesitas poner todo tu esfuerzo personal más la ayuda de tus ministros, más la ayuda de la iglesia toda, más la ayuda de los miembros. Así que, si estás queriendo llegar solo, te tengo malas noticias. No vas a llegar, cristiano individualista. No vas a llegar. Te vas a perder. Vas a ser engañado por las artimañas del error. Vas a quedarte en la niñez. Vas a ser sacudido por el viento de un lado a otro. Oveja sola, oveja muerta. Los que no están adentro de la iglesia, comprometidos, activos, en relaciones significativas, están en gran peligro. El lobo te tiene en la mira y no te va a perdonar. Haz lo que sea por estar ahí. Tu vida depende de eso. La edificación de la iglesia. Creo que esta frase se tiene que grabar. La edificación de la iglesia en unidad doctrinal y madurez de carácter es un proyecto comunitario. Eso es lo que este texto nos enseña. Es un proyecto comunitario. Nunca vas a alcanzar la plenitud solo, no vas a ser lleno del Espíritu Santo solo. No puedes conocer la verdad solo, menos entender cómo aplicar esa verdad a tu vida. Lo sobrenatural, la presencia de Cristo, la plenitud de Dios se experimenta en comunidad. Y esto aplasta nuestro orgullo, ¿no? El de todos. Los pastores no están más allá de esto. No es que ellos enseñan y no tienen necesidades. Todos estamos acá. Esto aplasta nuestro orgullo. Lo hace añicos. Te dice, no podés. Necesitas a otros
por más de que te creas la gran cosa. No puedes. Déjenme terminar con algunas exhortaciones. Primero que quiero decir es que debemos reconocer que todos tenemos dones dados por Dios para edificar la iglesia. No se nos pide hacer esto sobre la base de la nada. Hay dones, hay dones. Efesios 4:11 nos dice que Dios dotó a algunos hombres para que pongan en marcha la madurez en la iglesia, para que reúnan y pongan en marcha. Pero el versículo 7 nos dice que Dios también dotó a cada miembro para trabajar en la edificación de la iglesia. Versículo 7 de Efesios 4 nos dice que todos los hijos de Dios han recibido dones, talentos, virtudes para aportar al crecimiento, para edificar la iglesia. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Más sencillo, la versión Dios habla hoy lo traduce así, de manera más interpretativa. Cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Así que todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo. Cuando somos llamados por Cristo y dotados para cumplir con la misión. Estos dones pueden estar escondidos, atrofiados o no desarrollados, pero están. En 1 Corintios 12:7 Pablo dice, a cada uno se le da manifestación del Espíritu para el bien común. Escuchen eso. Estás habitado por el Espíritu Santo si estás en Cristo, Cristo está en vos. El Espíritu de Cristo está en vos. Y eso significa que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esto significa que el Espíritu quiere manifestarse a través de cada uno de sus hijos, a través de cada uno de los miembros de la iglesia para el bien común, para promover el bien de todos, para hacer bien a los demás. Conecten buenas obras. Para el bien común. Es por eso que existen mandamientos como estos, Romanos 12:6-8. Teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, dice Pablo. Usémoslos, usen los dones. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría, etc. Dones distintos para que todos sean necesarios. Se reparte entre todos lo que todos necesitamos, para que cada uno aparte una parte al todo. Así es como funciona. 1 Tesalonicenses 5:11, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro. Versículo 14, os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles. Todos deben hacer esto, ¿ven? Ahora, ¿cómo lo digo? ¿Sos un peso muerto en la iglesia? ¿Que absorbés parte de la fuerza del todo? ¿Consumís, pero no aportás? ¿Sos un peso muerto? ¿O estás asumiendo tu parte? Porque la iglesia nunca va a ser lo que debe ser si cada miembro no funciona como debe funcionar. William Hendrickson dice, en la iglesia no necesitamos sanguijuelas, sino abejas. Lo dijo él. No sanguijuelas que chupan la sangre, sino abejas que trabajan. No tenés derecho a esperar recibir si no estás dispuesto a dar. No te quejes si no estás dispuesto a dar. Acá todos debemos dar y recibir, porque se supone que nos amamos y que todos tenemos debilidades
y queremos ser más como Cristo y necesito que otros me ayuden a vivir más conforme a sus mandamientos. Todos estamos en el discipulado, todos pensando en cómo ayudar a otros, conforme a mis dones, conforme a mis posibilidades, conforme al estado de madurez en el que me encuentro, ayudo a otros. Estoy pensando en otros. Hay muchas preguntas que debemos hacernos. ¿Cuál es la motivación por la que nosotros deberíamos hacer todo esto? ¿Por qué deberíamos dedicarnos cada uno de nosotros a la obra del ministerio? Alcanzar a los que están fuera y ayudar a los que ya están dentro a vivir conforme a los mandamientos de Cristo. ¿Por qué deberíamos hacer eso? Bueno, Pablo lo dice en nuestro texto. Por amor. Esa es la motivación. Por amor. Porque amamos a los que están fuera, amamos a los que están dentro. Deseamos lo mejor para ellos. Por amor. Versículo 15, siguiendo la verdad en amor, la motivación, crezcamos en todos los aspectos, todo el cuerpo, versículo 16, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Así que el funcionamiento adecuado de cada miembro, que busca hacer crecer a los demás, proviene del amor. Así que para evaluar el amor que una iglesia tiene, debemos simplemente, hay mucho sentido común en esto, ver cómo es la semana, ¿no? Fuera del domingo. Se buscan, se juntan, se ayudan. Es la prioridad en sus agendas que los demás lleguen. Ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿de verdad entienden estas cosas? ¿De verdad entienden cuán débiles somos cada uno de nosotros? Acepten que nuestra perseverancia es un proyecto comunitario. Entréguense en amor a ser servidos y a servir a otros. El problema sos vos, soy yo, el problema somos cada uno de nosotros. Y necesitamos que alguien nos ayude con nuestro problema, que somos nosotros, el pecado que mora en nosotros. ¿Cómo yo puedo lidiar con el problema que soy yo solo? Es el colmo de lo absurdo. Si el problema soy yo, si el problema está dentro, necesito a alguien que esté afuera y que me ayude. Entréguense en amor, una vez más, a ser servidos y a servir a otros. No pueden solos. Suplico a los que no son miembros de la iglesia que hagan lo que sea para ser miembros de una iglesia bíblica. Sea de esta o de otra, si no les gusta esta, por alguna razón. No pueden quedarse en el molde. Es peligroso. Es muy peligroso. Parece que no pasa nada. Pero es muy peligroso. Estás en la mira, estás bajo peligro. Fuera de las puertas de esta ciudad de refugio puede pasar cualquier cosa. Por favor, comprométanse, involúcrense, venzan el egoísmo, el orgullo y hagan lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué va a pasar? Termino con esto brevemente. Si vivimos Efesios 4, 11 al 16, ¿qué va a pasar si lo hacemos? Hermanos míos, ¿qué va a pasar si ponemos en práctica Efesios 4, 11 al 16 al pie de la letra? Los ministros con toda su fuerza, todos los miembros con toda su fuerza, cada uno con su remo, apuntando hacia el norte, dando nuestras vidas, alentándonos unos a otros, codo con codo, con el poder del Espíritu Santo cayendo sobre nosotros, llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué va a pasar? La pregunta sería, ¿qué no puede pasar si hacemos eso? Lo que seguro va a pasar es que vamos a crecer y todos vamos a alcanzar la unidad de la fe, la condición de un hombre maduro, conforme a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ya no vas a ser un niño.
Vas a ser fuerte, vas a ser un hombre, vas a ser significativamente útil. Vamos a hacer historia, eso es lo que vamos a hacer si vivimos Efesios 4, 11 al 16. Mis hermanos, historia, eso es lo que vamos a hacer. Porque cuando la iglesia es lo que debe ser, cuando ella no resiste a su Señor, Él la bendice de tal manera que no hay ningún poder en este mundo que exista que pueda hacerle frente y detenerla. Nos pueden perseguir, nos pueden matar, pero no nos pueden detener. Lo dije tantas veces, lo diré una vez más. El problema de la iglesia es la iglesia. Somos nosotros el problema, no el mundo allá afuera. Y quizás si hacemos lo que hay que hacer, pasemos de ser una pequeña plantita a un gran árbol que envía misioneros, evangelistas, pastores y maestros para todos lados, con miembros fuertes y sólidos que muestran la luz de Cristo en alto en la ciudad. Y trascendamos los límites de nuestra Jerusalén y lleguemos hasta lo último de la tierra. Y nos gocemos y lleguemos juntos, perfectos, maduros, presentándonos ante nuestro Señor en el día final con la cabeza en alto, sabiendo que lo hicimos. No tenemos de qué avergonzarnos a pesar de nuestras debilidades. Lo hicimos. Y recibamos gran gloria, honor e inmortalidad de parte de nuestro Señor, una gran alabanza y grandes recompensas que perdurarán por los siglos de los siglos. ¿Y qué va a suceder si no lo hacemos? Si no lo hacemos con los años, la llama se va a apagar. Será quitada la representación, se le dará a otro. Y todos vamos a morir pensando en lo que podría haber sido y no fue, porque no fuimos lo suficientemente hombres y mujeres en serio que decidieron vivir para Cristo, aunque nadie más lo haga, y hacer lo que hay que hacer, tomando cada uno su herramienta y trabajando en la edificación codo a codo, hombro a hombro, para darle al Señor la iglesia que Él merece. El eterno recuerdo será de lo que pudo haber sido, pero no fue, cuando al final llegues delante del Señor y te diga las cosas que podía haber hecho, los planes que se podían haber cumplido, las cosas que les hubiese dado, pero no quisieron. Oremos. Señor, oh Señor, qué porción tan esperanzadora y tan confrontativa a la vez, llena para nosotros de estímulos, pero también de advertencias que se desprenden de ella. Señor, Señor, como sea, que seamos nosotros la iglesia que vos querés que seamos. Oh Señor, que te cantemos todos los días de nuestra vida, Señor, con alegría, con poder, con esperanza, juntos. Oh Señor, que podamos construir una maravillosa historia de amor juntos, como hermanos, y con vos, historia de amor, de vos por nosotros, de nosotros por vos, de nosotros entre nosotros. Que así sea. Amén.